Palabras. Esto es lo que tengo. Palabras. Con ellas quiero construir un mundo. Y apenas lo logro. Tengo la palabra ladrillo, la palabra asada, la palabra arena, la palabra cemento, la palabra puerta, la palabra piedra, la palabra ventana. Pero me faltan otras que apenas columbro, cuyos significados me olvido o no me lo enseñaron. La palabra jardín, la palabra rosa, la palabra bugambilla, la palabra jazmín, la palabra afecto, la palabra amigo, la palabra esperanza, tanta me faltan. Mientras construyo mi pobre casa de palabras, asada, cemento, arena, puerta, piedra, ventana y un diccionario deshojado, donde busco y busco más palabras. Esto es lo que tengo. Me faltan y me faltan palabras. ¿Qué tal, gente que lee por gusto? Les he leído el poema Palabras, que está incluido en esta antología poética Castillos en el Aire, que reúne la poesía publicada, escrita entre 2013 y 2019 de nuestro invitado de hoy, el poeta, profesor Marco Martos. Maestro Martos, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por darse un tiempo para charlar conmigo. Muchas gracias a ti, Jaime Cabrera, claro, y Lee por gusto, por supuesto, ¿no? Que es el marco que nos convoca. Que nos convoca, sí. El título Castillos en el Aire, usted lo explica al inicio, en un texto, viene de una evocación, de una frase que salió de una conversación entre dos chicas, decía usted, ¿no? Que una le comentaba a la otra, este joven que escribe poesía no te va a presentar o no te va a ofrecer nada más que castillos en el aire, ¿no? Que es una metáfora de algo que está flotando, que no tiene concreción, ¿verdad? La poesía vista así desde el punto de vista pragmático. Así es, así es. Es una frase, pues, que está en el léxico común y que, bueno, la escuché y yo le encontré el lado positivo, ¿no? Las palabras se refieren a la realidad, pero construyen otra realidad, ¿no? Y esa otra realidad también es indispensable para los seres humanos. No es solamente lo que tocamos, sino, digamos, la belleza que existe en el mundo, los conflictos también, la esperanza. Todo lo humano se encierra en el lenguaje. Y una prueba es lo que nos está pasando ahora, ¿no? La gente se ve menos obligada, pero necesita verse, necesita saber que el otro existe. Las llamadas telefónicas duran más. Muchas personas que apenas se conocen, de pronto tienen intimidad telefónica, digamos, ¿no? Bueno, es la necesidad del otro, y el otro siempre se manifiesta con palabras. Hay una anécdota que yo siempre cuento, pero que me parece que viene, digamos, como anillo al dedo en esta circunstancia, y es una conversación que tuvo el pintor Degas, el pintor de las bailarinas estupendas, con Esteban Mallarmé, el gran poeta que era su amigo. Entonces Degas le dice, mira, Esteban, a mí me interesa mucho escribir poesía. Tengo muchas ideas para escribir poesía, pero no me salen las palabras. Entonces Degas le dijo, bueno, pues, la poesía se escribe precisamente con palabras. Y yo en esa misma línea digo algo más. La poesía son los sonidos. La esencia de la poesía son los sonidos que forman palabras, y etcétera, ¿no? Sí, a eso quería llegar en otro momento de nuestra conversación, profesor. Pero no quería dejar de resaltar, bueno, esta edición que ha trabajado el sello Garamond, de nuestro amigo común Rubén Barcelli, que reunió su poesía publicada en el periodo 2013-2019. Y cuando uno ve en la solapa, además de la revisión biográfica, uno hace un recuento y mencionan que ha publicado 29 poemarios y que esta cifra de publicación casi ha tenido un periodo justo en este intervalo 2013-2019 de un poemario por año, ¿no? Una productividad bastante fecunda, ¿no? Constante. Es más,
quienes no tienen la posibilidad o no lo tienen en Facebook al profesor Martos, usted publica, no sé si diariamente, pero muy frecuentemente un poema suyo o de algún otro poeta, pero siempre está permanentemente ejerciendo la pluma, la escritura. ¿Cómo ve este ejercicio de la poesía en tanto tiempo y ahora de manera tan prolífica? Bueno, fíjense, yo tempranamente, por azar absoluto, estando en secundaria leí un libro que se llama una antología que regalaba el ministerio a los estudiantes de quinto año secundaria, que se llamó Literatura Fantástica. No tiene autor, pero podía ser Salazar Bondi o Luis Jaime Cisneros, o los dos. Más o menos yo he deducido eso. Bueno, entonces, ahí yo me acerqué, digamos, definitivamente a la literatura como lector, como lector. Y después, buscando en Borges, aprendí que más importante es ser lector que ser autor. El autor pone un granito de arena en el millón, los millones de millones o trillones que existen en el mundo. Pero uno puede en algún momento intercambiar roles, ¿no? Ser lector y ser autor. Bueno, entonces, ¿a quiénes admira uno? Y ese es otro tema, ¿cierto? Bueno, yo admiro a los clásicos, claro, ¿no? Y entonces he admirado también a poetas de la poquedad, digamos, poetas que han escrito poco. El más grande es San Juan de la Cruz. Pero me ha asombrado con un poeta con el que me he ido acercando con el paso del tiempo a través del interés por Vallejo, los clásicos españoles, y de pronto he dado con Lope de Vega, ¿no? El gran dramaturgo, pero gran poeta. Entonces tenemos poetas, digamos, muy complicados, como por ejemplo Góngora en esa época, ¿no? Y poetas que no es que sean más sencillos, sino que procuran tener siempre en cuenta al lector. Y ese es Lope de Vega. Entonces podría decir que Lope de Vega es mi maestro de la fecundidad. Enseña a estar ahí, dale que dale, y a tener muchos proyectos. La vida no me alcanzaría para los proyectos que tengo, ¿no? De hecho, ¿no? Y hago uno de 100, pero sí lo hago. Bueno, y publico, ¿no? Usted mencionaba en clases un comentario de Juan Gonzalo Rose, ¿no? Sobre el poeta joven que tiene el ímpetu, tiene la fuerza, pero no tiene la experiencia o la experiencia poética. Y que el poeta mayor o viejo, como usted lo decía así con todas sus letras, a veces le pasa lo contrario, tiene la experiencia, la sabiduría y no la fuerza. Usted parece que contradice un poco esta comparación de Rose. Bueno, esa es una generalización de Rose que es útil, ¿no? Es útil, y yo pienso que sí, porque en muchos casos la poesía es una cuestión de juventud, ¿no? Hay gente que escribe poesía, digamos, hasta los 30 años, hasta Vargas Llosa empezó escribiendo poesía, y después deja porque la vida le es menos poética, digamos, pero tiene mucha experiencia de vida y empieza a escribir cuento y pasa a la novela. Los poetas, digamos, que no tienen el aura de haber muerto jóvenes, como Melgar, como Heró, ¿no? Generalmente son mayores, digamos, en el sentido que son casos raros. Yo en verdad me considero un caso raro, en ese sentido, ¿no? Dentro del contexto peruano, ¿no? O sea, una persona que persiste en la poesía. Y bueno, y la otra rareza mía es que, al revés que otros poetas, no sé por qué será, pero yo amo toda la literatura. O sea, yo soy un poeta que le gusta mucho las novelas y leo bastantes novelas. Digamos que leo más que otros. También por razones, es cierto, por autores que uno enseña, pero se va entusiasmando. Por ejemplo, en todo el último año, eh, hasta hace un mes, estuve leyendo también para un club de lectura autores rusos. O sea, me he leído Dostoyevsky, me he leído Tolstoy y he entrado con Pushkin, con Lermontov, bueno, con Gogol, no sé con quién no.
¿no? Y ahora hemos pasado a japoneses. Entonces es un placer. Cuando uno descubre una literatura, digamos, de una época y de un país, y es muy buena, que es el caso de la literatura rusa o la literatura japonesa, diría, bueno, yo con esos me quedo, me bastaría, ¿no? Pero igual se puede decir de los franceses y de los ingleses, ¿no? La literatura buena abunda, pero siempre es una selección, siempre es una selección. Al final del libro hay un testimonio muy, muy valioso, ¿no? Una revisión de su acercamiento a la poesía y también del origen de los poemarios que están incluidos en Castillos en el Aire, que es una antología poética, entiendo, personal, o también o en diálogo con el editor, probablemente. Ya me contará, Sí, profesor. sí, bueno, la antología la preparé yo, pero también tuve algunas sugerencias del editor. Ajá. Y voy a decir la más importante, que yo creo que puede ser de interés. Eh, yo escribí el año 2016 un libro que está antologado en el texto, este, que se llama Musas del celuloide. Y yo tenía un amigo poeta de la generación del 50, Francisco Mendezú, extraordinario poeta, que admiraba pues a las divas del celuloide y se atrevía a escribirles, a las más famosas. Y lo curioso es que le contestaban, algunas le contestaban, y él mantenía una pequeña correspondencia de admirador, ¿no? Bueno, y él nunca llegó a escribir, eh, salvo a Marilyn Monroe, creo, poemas, pero escribía crónicas. Y entonces yo, inspirado por ese afecto que él tenía por las actrices, que, bueno, cualquiera que va al cine puede desarrollarlo, es un afecto distante, digamos, ahí hundidos en la oscuridad de la sala, escribí ese libro, ¿no? Que van pues de Marilyn Monroe a actrices peruanas, ¿no? Contemporáneas como Mónica Sánchez o Mónica Domínguez. Ya. Bueno, y entonces el editor me dice, escríbele un poema a Mayela Yogya. ¿Mayela Yogya? Le dije, ¿quién es Mayela Yogya? Entonces él me dijo, ¿en qué país vives? ¿No sabes quién es Mayela Yogya? Bueno, por supuesto me enteré quién era Mayela Yogya y le hice, digamos, un seguimiento de Instagram, de Facebook, de YouTube, y pude darme cuenta. Entonces, no es que sea un experto en Mayela Yogya, pero sé bastante de ella ahora. Sé que su padre ha sido jockey, por ejemplo, que el padre corría, pues, caballos de carrera, que el padre es de Piura, de mi lugar, es de la provincia de Ayabaca, ¿no? Y que es una actriz impecable y he visto Sí. algunas de sus actuaciones y entonces me sentí capacitado para hacer el poema, ¿no? Y lo que me halagó mucho es que a ella le ha gustado y ha difundido el libro, ¿no? Lo ha Entonces ese es, leído. Sí. sí, sí lo ha leído y lo ha leído en voz alta, ¿no? Y, Sí. y Mónica Sánchez, le dio rubor y no ha leído su propio poema. Bueno, así Sí. es. Yo hacía alusión al texto que cierra esta antología, que es un testimonio personal suyo sobre la concepción de los poemas, pero también sobre el acercamiento a la poesía. Y usted cuenta allí que en primaria y secundaria el contacto con la poesía que usted tenía era como el de cualquier escolar y que incluso pues había estas recurrentes declamaciones, ¿no? Que se les pide a los estudiantes hacer, pero que todavía la poesía no era tan significativa como ocurriría después en la secundaria, ¿no? Entonces Así ahí es. como me preguntaba, porque leyendo ese testimonio, ¿qué quería hacer usted entonces de niño? ¿Qué se imaginaba? ¿Qué vocación tenía? Dos muy extrañas. Una sí la seguí. Yo quería ser futbolista. Era pelotero callejero. Las calles de Piura, que era una ciudad pequeña, digamos, permitían a los niños jugar en la calle. Un auto pasaba de tarde en tarde, de tal manera que se podía jugar fútbol en la calle. Pero naturalmente, digamos, yo tenía condiciones de futbolista callejero. Dentro de eso era bueno.
sabía hacer pelotas de trapo, por ejemplo, porque Ujú. mi padre, que no le gustaba el fútbol, no me lo fomentaba y no, entonces nunca me regaló una pelota. Parece una tragedia argentina, de telenovela argentina. Pero yo no hice caso de eso y hacía mis pelotas de trapo. Y las sé hacer hasta ahora, ya no las hago, ¿no? Pero las sé hacer. Y entonces mi padre, para contrarrestar un poco mi afición deportiva, que era absurda, pues porque condiciones de futbolista de mayor calibre no tenía, aunque un primo mío llegó a jugar en primera división y compañeros míos de colegio han llegado a jugar por la selección del Perú de fútbol, este, me estimuló el ajedrez. Y yo, un poco desganado, aprendí el ajedrez y después me fue gustando y fue una pasión para mí. Yo quería ser ajedrecista profesional, es lo que quería hacer. Avancé mucho en ajedrez, llegué a jugar por la selección del Perú en los años 60, pero me di cuenta que la poesía era más poderosa que el ajedrez, para mí, ¿no? Y además que tenía, eso sí me di cuenta, que tenía porvenir en poesía. Claro que con el auxilio de otras personas. La persona que más me ha ayudado en poesía se llama Washington Delgado, ya fallecido, poeta y profesor de San Marcos. Él fue lo que en japonés se llama un sensei. Ujú. Eh, hay, hay, hay una novela japonesa de, ¿cómo se llama este autor? Murió en 1916, Soseki, que se llama Kotoro creo que se llama la novela, ¿no? No me acuerdo exactamente el título, pero significa corazón, ¿no? Donde uno de los protagonistas es, una persona que es mayor que otra y que es una especie de guía, pero no le enseña nada de universidad ni materia, sino es una guía de vida. Sensei es el maestro de la vida, es eso. Mi maestro de la vida fue Washington Delgado. Ujú. Es lo que quería decir. Sí. ¿Y cómo se reconoció usted? Hablaba de las posibilidades que le ofrecía la poesía versus el ajedrez, ¿no? Y las condiciones también que usted tenía. Pero ¿cómo es que se reconoció en diálogo con la poesía? Me refiero a ya este ejercicio de la escritura, esta posibilidad de escribir. ¿Recuerda ese momento? Bueno, siempre hay personas que influyen sobre uno, ahí lo digo, ¿no? Eh, un estímulo grande para mí fue conocer a Francisco Carrillo, que era profesor de San Marcos. Yo era estudiante de la Católica y tenía un amigo que se llamaba Aníbal Marcasolo, eh, que tenía algún parentesco político con Carrillo, y yo le mostré mis poemas a Marcasolo, y Marcasolo me habló de Carrillo y me dijo: Carrillo va a sacar una revista, es un profesor importante de San Marcos, etcétera. Y entonces me llevó donde Carrillo, y Carrillo se entusiasmó con mis poemas y los publicó en el número 1 de la revista Araui. Salieron mis poemas y eso fue para mí, digamos, un pequeño espaldarazo. Es una revista pequeña, pero que después tuvo cierta fama, digamos, ¿no? O sea, lo que a uno le digan también es muy importante en ese momento. Y otra persona a la que debo, digamos, un diálogo en poesía fuerte, potente a lo largo de años, es José Miguel Oviedo, que también hizo un elogio público a un poema mío, un elogio muy grande. Hizo un poema mío en El Comercio, y yo dije, bueno, pues, ¿y si es verdad? ¿No? Pero ahora yo no necesito eso. No necesito que otro me diga que el poema está bien. Yo más o menos, digamos, tengo mi propio taller, y yo creo que eso es lo que cuando dicen los escritores de antes no tenían taller, en el sentido que tenían otros, pero ellos mismos eran su taller. Cervantes, me lo imagino, como él mismo, como un taller de poesía. Yo creo que con experiencia uno logra eso, pero de todas maneras no somos nada sin nosotros. Necesitamos de los otros para que lean nuestros poemas, para que nos digan. Pero yo me sé defender cuando, o sea, busco razones de por qué las personas me dicen algo. Por ejemplo, a veces recibo violentos puyazos, ¿no? Este,
Y bueno, pues, pero yo resisto bien. Generalmente son personas que están buscando una ubicación en el mundo literario y no lo tienen, y escogen al que está, digamos, más visible o uno de los más visibles y le lanzan un dardo, ¿no? Bueno, Mm. pues así es la vida, ¿no? Que también Pero hay esa vocación parricida, ¿no? En el mundo literario. bueno, claro que sí, pero lo que pasa es que cuando ya uno logra cierto estatus, digamos, literario, también ya se salta las generaciones. Mis mayores lectores ahora están en el colegio, no son los que... La verdad que es eso, ¿no? Es un privilegio estar en los programas escolares. Entonces, porque eso es una pequeña garantía de continuidad, con lectores me refiero, ¿no? Sí. ¿Qué más visibilidad o reconocimiento que este poema del Perú, ¿no? Que en los Juegos Panamericanos fue leído, representado, ¿no? Y mucho se mencionó ese poema entonces, en una semana y entrevistas y todo ese reconocimiento de un poema que fue escrito mucho antes, ¿no? Pero que Sí, sí. Bueno, hay un azar, ¿no? A mí me preguntan cuál es su mejor poema, yo no sé qué decir, no digo ese, porque la gente dice, es un poema muy sencillo, sí, pues, pero yo lo escribí y llega a mucha gente, ¿no? Ese es el sentido. O sea, hay, ¿cómo decirse? Es un poema bendito, digamos, nació con algo colectivo que es muy difícil lograr, ¿no? Yo he hecho otros poemas sobre el Perú que tal vez tengan más, más habilidad poética, vamos a decirlo así, pero no tienen esa magia de llegar a los corazones de cualquier persona. Ese poema lo tiene, sí. ¿no? Y en cuanto a influencias o primeros poetas que le gustaron, estaba revisando esa antología, Los Nuevos, y usted hablaba de poetas que le gustaban mucho en ese momento, ¿no? Esta antología es de inicio de la década del 60. Para mayores señas, Marco Martos pertenece a esa generación de poetas que se denominó el 60, con Javier Heró, Antonio Cisneros y otros nombres más, ¿no? Usted mencionaba a Quevedo, a Pedro Salinas, a Miguel Hernández, Dylan Thomas, Bertolt Brecht y Parra también, ¿no? Esa, de dónde fue bebiendo poéticamente para nutrir su poesía. Bueno, fíjense, cuando uno está en secundaria, como alumno, lee a los autores del programa. Yo había leído a todos los autores del programa, aunque sea algunos poemas. O sea, está Vallejo, está Rubén Darío, está Chocano, está González Prada, más autores peruanos, hispanoamericanos y españoles, ¿no? Pero llegar a la universidad para mí fue un deslumbramiento, esa es la palabra, un deslumbramiento. Existía un mundo del cual yo no tenía ni noticias, hablando literariamente, ¿no? Yo no sabía que existía Bertolt Brecht, no sabía que existía Pedro Salinas, no sabía que existía Dylan Thomas, por mencionar a esos tres. Esos tres poetas los escuché de la boca de Washington Delgado en clase, y yo corría a leer. Y Bertolt Brecht, pues, es un autor, digamos, estupendo, de cualquier época. Es un autor polivalente, alguien que escribe cuento, escribe teatro, escribe poesía, escribe novela y todo de alta calidad. Es el autor completo que más me impresionó en esos años. Y tanto que cuando fui joven profesor en el Instituto de Arte Dramático, que tomó ese nombre, pero es la Escuela Nacional de Arte Dramático, eh, ya habiendo terminado, ¿no? Por 2 años, o siendo alumno todavía, creo que empecé siendo profesor ahí. Yo fui a todos los ensayos de la ópera Dos Centavos de Bertolt Brecht, porque ocurrían ahí. Pero imagínese usted todos los días estar sentado ahí en las butacas viendo cómo se forma una obra. Bueno, eso se lo debo a Washington Delgado. Y el conocimiento de Parra, que influyó bastante sobre mí, fue al ir a Santiago de Chile y entrar a una librería solo. Yo había ido a jugar ajedrez, yo era ajedrecista en ese momento, ¿no? Este, pero entré a una librería y compré Versos de Salón, que acababa de salir en ese día o el día anterior, ¿no? Y fue un descubrimiento, pero absoluto. Le conté a algún amigo chileno, me dijo,
debes leer poemas y antipoemas. Y ese es el libro de Parra, poemas y antipoemas, que hasta ahora yo tengo en cuenta. Siempre estoy pensando en Parra, ¿no? Y escribí un artículo en 2014 que se ha publicado, me parece que en Chile y acá también, que se llama Nicanor Parra todavía, ¿no? Es interesante porque es a los 100 años de Nicanor Parra y es un poeta que ahora ya fallecido sigue ejerciendo pues un poderoso influjo sobre los lectores, ¿no? Conversábamos hace un momento, usted mencionaba el taller que a veces uno mismo se crea y el que también se va forjando o que ahora es un poco más común. Usted junto con Hildebrando Pérez Grande tuvieron el taller de poesía en San Marcos, legendarios, tuvieron poetas como María Emilia Cornejo, por mencionar algunos nombres, y tantos otros más que no los enlisto para no caer en omisiones. Eh, es decir, usted también ha formado poetas. En la maestría de escritura creativa en San Marcos también lo viene haciendo. Y usted mencionaba mucho que el poema ante todo es ritmo, ¿no? Pero cuando hablamos de la génesis de un poema, maestro Martos, ¿usted de dónde diría que es el punto de partida? ¿Acaso primero es la imagen y luego esta imagen o idea va incorporándosele un ritmo, una música? ¿Cómo se concibe un poema? Nunca es igual. Un poema se puede concebir de distintas maneras, ¿no? Ezra Pound decía, me parece que en el ABC de la poesía, algo que yo sigo, ¿no? La poesía, bueno, y la literatura es usar el lenguaje para otra cosa, distinta a la habitual. Esa es una cuestión muy genérica. Los, los, los formalistas rusos, a los que yo sigo, decían en los años 20 que la literatura y la poesía en forma particular es primero forma antes que fondo. ¿Qué es más importante, la historia o la manera de contarla? Más importante es la manera de contarla. Sin embargo, la gente se acerca a la literatura por los temas, bueno, también por la calidad, pero la mayor parte de gente dice, mira esta novela que trata de tal cosa, te interesará, ¿no? Bueno, entonces hay una especie de equilibrio, aunque con preponderancia ligera de la forma, es lo que diría. Ahora, lo que dice Pound es que la poesía tiene un predominio o del ritmo, o de la imagen, o de los conceptos. O sea, hay una poesía más rítmica, hay una poesía más imaginativa y otra poesía más conceptual. Sin embargo, las tres cosas se dan al mismo tiempo. Pondría, pondría como ejemplo a Quevedo en su Amor constante más allá de la muerte, que es un tema que viene de Propercio, poeta del siglo I. Propercio es el que ha inventado ese tema, poca gente sabe eso. Propercio es el amor que dura más que la vida. Esa es una idea de Propercio. Bueno, en el caso de Quevedo, él dice, él construye un soneto formalmente perfecto, ¿no? Y, y tiene ese concepto que el amor dura más que la vida, poesía conceptual, tiene imágenes muy perfectas, como cuando dice al final del poema que polvo seré más polvo enamorado, que es una belleza absoluta, y tiene ritmo. En este caso, un buen poema tiene todo, pero basta a veces una de estas características para que el poema sea bueno. Y pongo como ejemplo la poesía de Roberto Juarros, el poeta argentino, con su poesía vertical. Es una poesía profunda que dice cosas, que deja conmovido, deja pensando, un poco como Bertolt Brecht. Bertolt Brecht decía, hablando del teatro, que hay un teatro aristotélico que consiste en identificarse con el sufrimiento del personaje o con la alegría, y un teatro no aristotélico que nos deja pensando, dice eso. Bueno, yo podría generalizar y decir que la literatura y la poesía puede ser así. La poesía de Juarro sería una poesía no aristotélica, una poesía que deja pensando. De todas maneras deja pensando. Es un grandísimo poeta.
pero no destaca tanto por sus ritmos, por sus sonetos, sino destaca por lo que dice, a veces en muy apretadas líneas. Ese sería el resumen. Sí, efectivamente, ¿no? En Juarros uno no va a encontrar una rima o una musicalidad que predomine, es la reflexión, es la idea, ¿no? Que está en el poema. Maestro, otra pregunta. Cuando en esa antología, Los Nuevos, Leonidas Ceballos le preguntaba a los poetas que estaban antologados ahí, estaba además de Antonio Cisneros, Mirko Lauer, Julio Ortega, usted, por supuesto, y seguro por el contexto, la pregunta era muy importante, por el contexto político me refiero, ¿no? Hablaba sobre la situación y función del escritor o del poeta, ¿no? Y usted decía, bueno, en nuestra sociedad el escritor no es escuchado y que se prodiga a veces demasiado el rótulo, ¿no? Pensaba en la función del poema. Hablamos al inicio de castillos en el aire, ¿no? Hablar, pintar una realidad con palabras. Y la concreción del poema, si bien deleita, gusta, si es que acaso tiene una función. Y sobre eso han reflexionado varios poetas, ¿no? Juan Gelman, en un poema en Confianzas, dice, ¿no? Con este poema no tomarás el poder, con estos versos no harás la revolución. El poema ¿se le puede pedir acaso alguna utilidad? Bueno, Prever, que era un bromista, decía, la poesía sirve, pero yo no sé para qué, decía Prever. Bueno, yo diría que tiene distintas funciones. Yo me quedo con lo que dice Antonio Machado. Dice, la poesía pura podrá existir, pero yo no la conozco. En el sentido que toda poesía es social. Toda poesía es social. Toda poesía expresa del modo más genérico el momento histórico en el que fue creado. E incluso aquella que pretende escapar, no escapa y de todas maneras nos da esa marca. Ahora, yo estoy pensando, pero no, yo no soy un teórico, ¿no? Pero sí soy un práctico de la poesía que tiene ciertos atisbos de teoría. Estaba pensando en otra clase de pureza de la poesía. En ese tema estoy ahora. Es decir, la poesía pura en el sentido de la poesía que escapa a la realidad no existe. Simplemente no existe. Estoy de acuerdo con Machado en eso. Pero sí podemos hablar de una poesía, en ese intento estoy ahora yo pensando, ¿no? Una poesía que digamos que no le falte ni le sobre nada, que solamente hay algunos poemas en los mejores poetas, poemas que, digamos, que sean, no dejen ningún resquicio, ¿no? Aquí hay una palabra que cambiar nada, que esté intocada, sería una nueva forma de pureza. Y estoy pensando en algunos poemas de Vallejo, no sus poemas más conocidos, porque de todas maneras hay una carga romántica, por ejemplo, en los poemas de Edad Los Negros, y hay personas que no les gusta, como Antonio Cisneros, que no le gustaba, por ejemplo. A mí sí me gusta, porque reconozco el romanticismo como parte de la especie humana, pero hay algunos poemas de Vallejo que son de poemas humanos, en los que, y bueno, y también de Trilce, en los que hay una carga de pureza absoluta. Pongo como ejemplo el poema 18 de Trilce, las cuatro paredes de la cárcel que inevitablemente dan el mismo número, ¿no? Nuestras diarias arrojadas extremidades, ¿no? Contigo seríamos los dos, más dos que nunca, ¿no? Di libertadora, que dice más adelante. Otro ejemplo que pongo son el poema de poemas humanos donde dice que la cólera del pobre tiene un aceite contra dos vinagres. Ese poema, ¿no? La cólera del pobre. Es pero excelente. Y ese poema me, me llevó a mucha investigación personal, ¿no? Descuidada, ¿no? ¿Qué cosa es? Y descubrí algo que en realidad otro no lo ha dicho, ¿no? Que hay lo que en el Perú llamamos salto de soga, ¿no? Lo que juegan los niños con la cuerda, ¿no? Que saltan, ¿no? Entonces, hay un dar la soga, vamos a decir, habitual,
y uno más rápido que se llama en el Perú quema, ¿no? Y, y resulta que en, en Francia, y lo leí en una novela de Simón Signoret que se llama Adiós Bolodia, hay una escena de unos niños judíos que el año 25 que están jugando a la cuerda y aceite se llama dar la cuerda, la soga que decimos en el Perú, lentamente, y vinagre es la quema. Ya, bueno, no sé si de ahí lo sacó Vallejo, pero quiero decir que es algo misterioso, pero muy bien logrado. Es un poema muy compacto y así podría señalar unos 10 o 20 de Vallejo, poemas absolutos, digamos, ¿no? Que pueden interesar a cualquiera. Pero, en fin, es una especulación teórica por ahora. Que sin ser panfletarios o aludir realmente o específicamente al contexto político pueden tener profundidad y reflejar el tiempo, el momento en que vivió el poeta, ¿no? Eso sería la nueva pureza a la que estoy postulando. Ujú. Sí, sí. Sí. Siempre se menciona a Rilke, Cartas a un joven poeta. Y este consejo también, ¿no? Si consideras que debes seguir escribiendo, entonces, ¿no? Ahí está. Si usted tuviera que escribir esa suerte de carta a un joven o no tan joven poeta, ¿qué recomendación así clave daría? Bueno, si uno quiere escribir, tiene que apoderarse de las técnicas de escritura. O sea, ser estudioso infatigable, ¿no? Voy a poner ejemplos. Son cosas difíciles ya, pero bueno. La primera cosa sería, si quiere escribir poesía, aprender métrica española, ¿no? Ir a los autores básicos. El autor básico primero es Antonio Quilis, que está en las librerías y en las bibliotecas. Métrica española. Pero ahora hay una profesora que va más lejos que Quilis, es muy refinada, que se llama Isabel Paraíso. Entonces, tener su Quilis y su Isabel Paraíso, Isabel Paraíso escribe sobre la poesía medida y el verso libre en español. Es increíble. Otro es Oldrich Belik. Oldrich Belik es un genio, para mí. Es un genio checo que estudió la versificación española en el contexto románico, que tiene dos libros, uno publicado en Chile el año 71 y otro en Colombia el año 2000. Yo me hice fanático de él y comuniqué mi fanatismo a otras personas. Y dos profesores de la Católica, Carlos Gatti y Jorge Vice, le escribieron a Oldrich Belik, consiguieron su dirección, le escribieron. Y Belik no lo pudo creer que tuviese lectores y admiradores en Lima, Perú. Bueno, pero ese es un apoderarse de un tipo de técnica. Lo otro esa es la técnica, digamos, clásica y moderna, pero la técnica no basta. Yo diría que lo otro es tener algo de que toda vida es interesante. Eso lo dice Rilke también, y lo dice Flaubert. Si uno observa la vida de cualquier persona, incluyendo la propia, qué interesante es la vida. Qué interesante es la vida de cualquier persona. Pero llevar una vida interesante es también estar en los riesgos, ¿no? Los chinos cuando quieren echar una maldición amistosa a un amigo le dicen, ojalá que tu vida sea interesante, ¿no? Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? Relacionar lectura con la propia vida. Pero la otra cosa es fijarse temas, eso ya es para una cosa más avanzada. Inicialmente uno no puede fijar temas. Diría que un joven escribe de lo que le pasa, está en su yo, y solo después de un tiempo puede, digamos, escoger temas y abordarlos, ¿no? Igual pasa con cuentistas. Eh, yo creo que eso, por ejemplo, en la maestría de San Marcos, más o menos que la gente se disciplina. Yo he sido jurado de una tesis de cuento de una persona que era mi alumno de poesía, pero me escogió de tutor de cuento, y él es un músico, escogió escribir cuentos sobre músicos. Entonces, el hilo que juntaba todo el libro son músicos.
aficionado a la música o el concertista o el tipo de la barra musical o los hinchas, como se dice, o, o estas chicas que siguen a los rockeros por todas partes, ¿no? Bueno, cada uno un cuento. Qué interesante un libro entero sobre música. Bueno, eso no lo hace una persona de 18 años. Este autor ya tenía 40 cuando lo escribió. Bueno, Claro, voy a decir su nombre, se llama Piero Montaldo. Buen dato. Es cierto, lo que usted decía, ¿no? Un joven, como decíamos al inicio hablando de Juan Gonzalo Rosé, tiene el ímpetu, le falta la experiencia, la lectura y quizás hasta paciencia, ¿no? Porque leer a los clásicos, aprender de métrica y tener temas y o experiencia de vida también requiere años y persistencia, ¿no? Así es. Vamos a pasar a otro momento de esta entrevista, ya para ir finalizando y nuevamente agradeciéndole su tiempo, que es conocerlo a usted como lector. Y qué mejor marco que esta biblioteca que está ahí de fondo, que no sé si serán todos los libros o hay otras habitaciones con más libros, o hay habitaciones en todos lados, pero ¿acaso usted tiene su biblioteca cuantificada? ¿Cuántos volúmenes tiene? Bueno, me acuerdo que éramos muy jóvenes en San Marcos, un grupo, y especulábamos, varones todos, ¿no? Sobre las muchachas para casarse. ¿Qué requisitos? Entonces habían los cigarras totales que decían hay que casarse con una mujer hormiguita, ¿no? Y había otro que no estaba en ese grupo, pero nos enteramos que decía que para un intelectual el ideal es casarse con una bibliotecaria. Y conozco personas que lo han hecho. Conozco personas que lo han hecho. O sea, disminuyeron su mundo de búsqueda de lo femenino a bibliotecarias. Y se han casado con una bibliotecaria. Bueno, yo no me he casado con una bibliotecaria. Así que mi biblioteca es un desorden absoluto. Eh, y, y hay un libro de un autor mexicano, ahora no me acuerdo cómo se llama Los demasiados libros. No, ya me acordé, Gabriel Said. Gabriel Mm, Said es un, es un miembro de la Academia Mexicana y dice que hay un momento que la afición de leer se sustituye por la afición de poseer libros y los libros van invadiendo una habitación, nuestro dormitorio, toda la casa, ya hay libros hasta en el baño. Yo conozco personas mayores, mayores que yo inclusive, que, que han tenido este problema, pero han acumulado dinero y se han comprado otra casa para tener allí su biblioteca. Bueno, bueno, hay ese problema. Yo más o menos tengo ubicados los libros, pero debo, eh, digamos, hacer una búsqueda siempre. Y créanme que se van muchos minutos. ujú. ¿Y tendrá más de 1000 libros aproximadamente? No llega a No, tanto. bueno, no, sí, sí, sí. Sí. Y en esa biblioteca, ¿qué género predomina? Quizás sea obvio que la poesía, pero ¿es así? Hay muchos libros de poesía, pero hay muchas novelas también. Hay muchas novelas. Y hay algunos libros, digamos, he ido disminuyendo los libros de áreas alejadas. Yo conversaba mucho con Antonio Cisneros, que siempre se quejaba. Voy a contestar una llamada, ¿puedo hacerlo un segundo o no? A ver, sí, 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 voy a poner en pausa. Estamos conversando con el maestro Marco Martos, como les contaba, ha publicado esta antología, Castillos en el Aire, antología poética, 2013-2019, editada por el sello Garamond. Hablábamos también, bueno, que al inicio hay un testimonio breve sobre cómo nació el título del libro y al final ese testimonio. Volvemos ahora sí, maestro Martos. Entonces estaba hablando usted de Antonio Cisneros Sí, y... y las bibliotecas. Antonio Cisneros
bueno, se quejaba bastante del mundo, ¿no? En general, ¿no? Eh, pero era un hombre muy simpático y charachero y, bueno, extraordinario poeta. Y entonces un día lo encontré, pero feliz, eh, en un café. Estaba feliz, rebosante de alegría. ¿Qué, qué, qué te ha pasado? Se te ve muy alegre. Tomé una decisión que para otros es difícil, dice. He regalado todos mis libros de sociología. Ujú. O sea, para él la sociología en un momento resultó inútil. Entonces yo mismo, digamos, selecciono mucho. Es muy difícil que yo tenga libros de sociología, ¿no? O sea, aprecio a los sociólogos, digamos, que tienen un vuelo muy alto, ¿no? A los clásicos y en el Perú particularmente a Aníbal Quijano, o a personas que van entre la sociología y la historia como Nelson Manrique, ¿no? Sí, sí los aprecio, pero no estoy buscando libros de sociología, yo no salgo a la librería a buscar un libro de sociología, de pronto llega a mis manos. Pero pronto tengo algunos libros de biología, por ejemplo, ¿no? Los divulgadores, ¿no? Por ejemplo, Desmond Morris. He leído casi todo. Desmond Morris es un biólogo que escribió El mono desnudo, El zoo humano, Días enteros con animales, y enseña a hacer. Tengo libros de botánica, también pocos, pero algunos, para ver nombres de flores, de árboles, que siempre me interesa, ¿no? Yo creo que el poeta tiene que tener un vínculo con la naturaleza y saber los nombres, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo a un autor muy importante en la literatura peruana, Manuel Beingolea, el autor de Mi corbata, de Levitación. Tiene una pequeña novela que se llama Bajo las lilas y que se ambienta en Barranco. Entonces yo le decía a Francisco Carrillo, pero en Barranco no hay lilas, en el parque menos, no hay lilas. ¿Qué le pasó a Beingolea? Entonces me dice, se equivocó, puso Bajo las lilas y estaba bajo los jacarandás. El jacarandá da flor morada como la lila, pero es un árbol y la lila es un arbusto. Bueno, son cositas que son útiles Claro. para escribir poesía. Miren otro ejemplo. Yo leía poesía china y había una flor muy hermosa, según la poesía, llamada hibisco. Iba al diccionario y decía flor del trópico, preferentemente roja, que bueno, y hibisco, y nadie sabía. Preguntaba por acá, por allá, nadie sabía que era hibisco. Hasta que pregunté a uno que había estado en Chitla, ¿no? Este, a un peruano Luis del Bois, que había trabajado con la academia, ahora ha fallecido, gran amigo. Entonces me dice, ¿hibisco? Hibisco es nuestra cucarda, me dice, tienes que saberlo. Entonces, yo cuando tengo que escribir, a veces pongo hibisco, a veces pongo cucarda, me da gusto. Bueno, me Sí. estoy yendo por la rama, Ajá. pero las bibliotecas deben tener de todo. Y las siguientes pistas sobre usted como lector es, ¿cuál es su lugar favorito para leer? La cama. Qué buen lugar. Y cuando lee, ¿es de subrayar, tomar notas, colocar posits? ¿Cómo lee? Tengo un resaltador, uso resaltador. Y si la palabra me llama mucho la atención, después busco escribirla en un cuaderno. Digamos, hay un conocimiento pasivo de la lengua que uno tiene y palabras que no usa, pero que de pronto descubre que son hermosas y de pronto la usa. Yo sigo la receta de Garcilaso, ¿no? Garcilaso, el poeta español, dice que le dice a Boscán que él escribe con palabras conocidas por todos y entre ellas escoge las menos gastadas por el uso. Entonces, en caso de duda, claro, hay que usar todo el lenguaje, pero de cuando en cuando poner alguna palabra que no sea tan habitual, es lo que él recomienda. Pero yo nunca pongo más de una en un poema, más de una palabra, digamos, sofisticada, vamos a decir. Pienso que hay que exigirle algo al lector, como dice Cortázar, pero el mayor trabajo debe ser para el escritor.
Y una obra clásica que no haya terminado de leer por distintas razones. Qué, qué difícil. No, no sé. No, las he leído. O sea, ¿cuáles no he leído? ¿Cuáles no he leído? De repente varias, pero de repente alguna que se propuso leer tenía en manos y no la pudo terminar de leer. No, 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 no. No, me pasa en los concursos que no termino, que he dejado novelas a la mitad, a las tres cuartas partes y no, esta no va. Pero es por concursos. En, en Claro. ese, en esa novela, en ese concurso Vargas Llosa, que yo fui jurado acá en Lima, este, éramos 5 miembros del jurado, pero teníamos que leer 12 novelas me parece que en 2 meses, Mm. ¿no? Que eran las finalistas. Entonces, y hay que leerlo pues con seriedad. Pero de todas maneras, uno ve, esta no va para el final, pero de todas maneras casi la terminé, pero no la terminé. Pero no son clásicas, eran novelas que aspiraban a un premio. Ujú. Estaban bien hechas, pero bueno, pues ahí ganó Manuel Bonilla, Mm. ¿no? El escritor Español, español con una novela sobre Mayakovsky. Y me sí. acuerdo mucho de esa novela, ¿no? Ujú. Ahí estuvo también Rosa Montero, de finalista, ¿no? Me acuerdo. Sí. Sí. El autor o autora que haya leído más veces. Es Vallejo, claro, sin duda. Y el segundo, Baudelaire. Finalmente, ya para ir cerrando, haciendo honor al nombre de la página Lee por Gusto, siempre le pido al final de las entrevistas que el escritor, autora, nos hable de 5 libros favoritos y comente brevemente. ¿Cuáles son esos 5 libros favoritos que escogería ahora, maestro Martos? Bueno, voy a decir libros cortos para que los lean, ¿cierto? Uno, El extranjero de Camus. Otro, El guardián en el centeno de Salinger. Dos, 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 dos cortos. Otro, Las palabras de Sartre. Van tres, ¿no? Otro, Infancia en Berlín, de Benjamin. Y, y otro, eh, un libro de poesía peruano, no tan leído, La cena en el jardín, de Leopoldo Chariarce, que acaba de dictar la Academia Peruana de la Lengua. Un gran poeta que necesita que lo lean. Si tuviera que comentar algunos de estos libros o persuadirnos de leernos, ¿qué diría de esta lista del extranjero? El extranjero en realidad debió traducirse como el extraño. En francés, étranger significa las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, un francés lee esa novela y lo lee como el extraño, y se trata de la extrañeza del ser humano en la vida contemporánea, del sufrimiento de quien no logra, eh, digamos, una relación fluida con sus semejantes y en un momento desgraciado puede llegar al crimen. Ese es el extranjero. Bien, muchas gracias, maestro Marco Martos. Felicitaciones por este nuevo libro y si sigue usted este ritmo seguro habrá otro el próximo año. Así que muy agradecido también por esta conversación y gracias Eh, también a los que han seguido esta charla. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a Lee por Gusto y naturalmente a mi editor también, Rubén Barceli, y a todos ustedes, amigos que nos han escuchado. Gracias. Gracias.